Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente. Iglesia, tanto en la obra en Nos, en el bosque, que el Señor los bendiga, los use para gloria suya. Que esto que voy a hablar también sea de edificación para sus vidas. Bueno, hoy día es el último día ya que voy al trabajo. Al menos en unas semanas después no volveré por estar de vacaciones, luego volveré por supuesto, si el Señor sigue proveyendo ahí de laburo. Así que bien, vamos a aprovechar eso y vamos a reposar. Bueno, hoy día no, aunque sea sábado. Y miren, de hecho quería compartir con ustedes un texto que está en la Biblia, que dice, bien conocido, muy conocido, Éxodo 20, versículo eh, 10, no, 8, perdón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, y sigue después describiendo el tema es hacer un énfasis en que ninguno que estuviera identificado con el pueblo de Israel debía hacer obra alguna ese día. Y bueno, incluso los animales también merecían este descanso. Es importante mencionar lo, lo bueno que es para Dios que descansemos, que no trabajemos tanto, que nos tomemos un día para que nuestro cuerpo renueve fuerzas. Incluso la idea también era que la tierra descansara. Y estaba este tema de 6 días trabajar y el séptimo descansar, claro, pero también ocurría con los años. 6 años debían trabajar ellos y luego el séptimo año la tierra debía reposar. Y luego había otra suma también, cuando pasaran 40 años, también ocurría algo similar el año 50. Y bueno, en la ley del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, también sale bien descrito ese tema. Ahora bien, hay muchos que toman esto como algo prácticamente salvífico, que finalmente la piedra de tropiezo lo que va a hacer y determinar quiénes son los que van a ser salvos va a ser quienes guardaron el día de reposo y quienes no. Yo he escuchado personas diciéndome a mí eso, directamente eso, que la piedra de tropiezo será esa. Y que muchas personas creyendo ser salvas finalmente serán juzgadas y por no haber guardado el día de reposo serán condenadas. Bueno, bueno. Primeramente, la obra de Jesucristo es suficiente. Jesucristo nos ha perdonado de todos los pecados, pero recordar que hay mandamientos en la ley, estamos hablando acá del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Nosotros, al menos nuestra cultura, lo conocemos como el Pentateuco. Ahí habían algunos mandamientos que eran morales, es decir, independiente de donde estuvieras, eso iba a ser malo para cualquier persona. Y por supuesto para Dios estaba determinado que así fuera, que fuera malo. Eso son mandamientos morales, de onda ética. Y habían otros mandamientos que eran civiles, o sea, para los ciudadanos de Israel, para así también hacer una diferencia con los otros pueblos. Y habían otros mandamientos que eran ceremoniales. Entonces esos mandamientos eran que específicamente el pueblo de Israel tenía que hacerlo, relacionados también algunos con el sacerdocio, otros con fiestas, pero se entiende ahora que todos esos mandamientos ceremoniales se han cumplido de la obra de sacrificio, la obra de expiación, de propiciación, de la ofrenda, todo ese sacrificio fue hecha por Jesucristo, por nosotros. No tenemos que estar ofreciendo más sacrificios. Por supuesto, tenemos que seguir respetando la ley moral. No somos judíos, no somos de Israel, entonces la ley civil, sí hay algunas cosas que se pueden rescatar, pero no es obligación tampoco que cumplamos todo. Hay algunas cosas que eran muy relacionadas, por ejemplo, con la cosecha y cómo tenían que ser los granos y la forma en que se debían vestir y otras cosas. Ya, tampoco nos volvamos tan extremos. De hecho, al la iglesia se le demanda que busque a Cristo, que busque su reino, que vaya a Él en arrepentimiento y en fe,
pero también que se abstenga de fornicación y se abstenga también de comer cierta clase de animal, en este caso, si no me equivoco, es animal ahogado. Y es como eso, en cuanto a toda la ley, si había algo que se le debía exigir, era esa clase de alimento. Por supuesto, hay otras clases de alimentos que involucran sangre, y ahí a nivel moral, la sangre representa la vida. Y eso se aplica a muchas otras cosas que también involucran sangre. Entonces también abstenerse de eso. Eh, Ahora bien, no quiere decir que por no haber celebrado todas estas cosas yo no voy a ser salvo. En Cristo nuevamente tenemos nuestra salvación. Ahora, este día de reposo se ha trasladado al día domingo. Ese como otro argumento. Lo primero, este día de reposo corresponde a una celebración, a un ritual. Entonces, claro, tenemos los 10 mandamientos que son todos morales, pero dentro de esos mandamientos hay un mandamiento que es ritual, que es ceremonial, que corresponde a este día de reposo. Todo lo ceremonial en Cristo ya ha sido cumplido. Entonces no estemos agregando obras a la obra de Jesucristo. Lo segundo, esto ya ahora el pueblo de Dios como la iglesia identifica el día para celebrar como el día domingo. Entonces eso, ahora se ha trasladado a eso. Y no debemos juzgar a aquellos que no guarden el día de reposo o también a aquellos que lo guarden. Eh, por ejemplo, en Colosenses 2:16, no lo voy a leer ahora, pero pueden buscarlo después, también habla sobre este tema de no juzgar a aquellos que no guarden el día de reposo, entre otras cosas ceremoniales, y que todo eso apunta a la obra de Jesucristo. Todas esas cosas ceremoniales apuntan a lo que Jesucristo ya ha cumplido, son simplemente una ilustración, un ejemplo de eso. Entonces ahora ya no tenemos que seguir rellenando más la obra de Jesucristo. Lo, Hay otro texto también en Romanos 5, creo que Romanos 14, 5 y 6, si no me equivoco, que también se refiere a este tema. Y ahí ustedes lo pueden buscar y contextualizar y estudiar. Pero más allá de eso, es importante que eh, entendamos que la ley de Dios se da por algo. ¿Ya? En este caso no condenemos a los demás por no guardar este día o por guardarlo. Si lo van a guardar, debe ser ¿para qué? Para santificarlo para Dios. Entonces, hay otra cosa también muy importante. El mandamiento también está contextualizado en el tema del trabajo y dice 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. O sea, tomarás reposo. Entonces la pregunta es, hermano, ¿cuántos días estás trabajando? Ya que, claro, quizá trabajas 5 y claro, el sábado estás muerto de cansancio. Entonces te sirve ese día, bueno, pero ese día también apártalo para prepararte para el día del Señor, que es el día domingo. Entonces santifica ese día sábado. Úsalo para él, descansa, dedícate a leer la Biblia, dedícate a orar, a pasar horas orando, incluso absteniéndote de muchas otras cosas, pero pasándola orando. Si tienes ese tiempo y esa bendición, te invito a hacerlo. Santifica ese día y celebra el día domingo que es el día del Señor. Lo otro también, descansa un día, quizás, claro, hay algunos que trabajan menos días, hay otros que tienen un horario más, que son incluso, ¿cómo se dice?, independientes, y de repente sucede que terminan trabajando 7 días a la semana, no descansan nunca. El Señor nos está diciendo también que nuestro cuerpo necesita reposo, necesita descanso. Hermano, si estás trabajando demasiado, el Señor quiere que descanses. Que 6 días trabajes y uno descanse, independiente de que vaya a descansar el día domingo, que vaya a descansar el día lunes o que vaya a descansar el día sábado. Pero no revientes tu cuerpo. No, no, no nos cansemos tanto trabajando para este mundo. Quizás si nos vamos a cansar, pues en este caso ya, si nos vamos a cansar, si nos vamos a reventar y vamos a hacer que nuestro cuerpo quizás incluso acorte sus años de vida por trabajar tanto, que sea para la obra del Señor.
yo no creo que Pablo, ahí predicando en las cartas, o sea, lo que se describe en el libro de Hechos y también se relata algo en las cartas de él mismo, o los demás apóstoles, Pedro, Juan, los pastores también, Santiago, Judas, eh, yo no creo que ellos hayan servido a la obra del Señor 6 días y el otro y un día lo dejaran ahí para no hacer nada. No, yo creo que por amor al Señor ellos rompían esta cosa de trabajar 6 días y trabajaban al final 7 días, 24/7 para la obra del Señor. Entonces, hermano, si estás cansado, si estás agobiado, si estás con tu cuerpo que ya no te da más, pregúntate, ¿estás haciendo eso porque para la obra del Señor o lo estás haciendo simplemente para cosas terrenales, cosas del mundo? Bueno, si es que tu trabajo es agotador como el mío, quizá estés cansado y sea por tu trabajo, pero intenta acordarte de este día de reposo, intenta descansar un día que sea, independiente de cuál día sea el día que sea. Eso no te va a hacer salvo, no va a aumentar tu santidad tampoco, pero sí te va a dar más tiempo en esta tierra para que puedas servir mejor a Dios, con mejores fuerzas y, y más descansado. Más alegre también a veces, porque nos amargamos tanto cuando no estamos cuando estamos muy cansados, así que bueno, hermanos, considera esto, es una reflexión, no es tanto una interpretación del texto. Ah, hay mucho que saber en cuanto a eso, a cómo interpretar este texto. Así que lo que yo digo es un pensamiento, más allá de que haya sido larguísimo y aburrido, espero que no los haya aburrido, espero que no los haya cansado, si los cansé reposen un poco. Así que bien, hermanos, que el Señor los bendiga en este día y, y los use. Bendiciones, santifiquen este día. Chao, chao.